Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En esta ocasión vamos a revisar el cáncer pancreático. Nos faltarían un par de patologías más relacionadas con el tubo digestivo para ya pasar a otro aparato o sistema de revisión. Primeramente, un breve recordatorio anatómico. El páncreas, recuerden que va a estar localizado, al menos la porción de su cabeza, en el duodeno o cerca del duodeno. Comparte conductos, como ya vimos anteriormente, con el hígado. Y tiene 3 porciones que van a abarcar desde el epigastrio hasta el flanco izquierdo. ¿Sí? Es un órgano impar y está retroperitoneal. Se encuentra entonces por detrás del peritoneo. Va a estar en el abdomen superior, detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Esos son los límites que tiene. Va a ser una glándula mixta, endocrina en un 5% y exocrina en un 95%. Esto quiere decir que el 95% de su secreción va a ser el jugo pancreático, que va a equivaler a 500 a 800 mililitros por día. Esta secreción la va a tirar, vamos a decir de una forma, en la segunda porción del duodeno en 2 conductos excretores, que son el conducto de Wilson y el de Santorini. El de Wilson es el principal, el de Santorini es el accesorio. Y el de Wilson es el que comparte punto de salida en el ámpula de Vater junto con el conducto colédoco. ¿Sí? Aquí vemos una imagen a color para recordar sus dimensiones. Va a tener una longitud de 15 a 20 centímetros de la cabeza a la cola, un ancho de 4 centímetros en su porción más amplia y un espesor de 5 centímetros que aquí pues no lo alcanzamos a ver. Pesa entre 75 y 100 gramos, ¿sí? Y pues se va a encargar también de producirnos la insulina y el glucagón, que se van a encargar de regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Ahora, las secreciones que secreta, las hormonas que secreta van a ser la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Estas pues veremos las funciones de ellas más adelante cuando veamos patologías tales como la diabetes mellitus, también relacionada con el páncreas. Y el jugo pancreático va a estar formado principalmente por agua y enzimas lipolíticas y proteolíticas o lipoproteolíticas. Va a secretar también bicarbonato y otras enzimas digestivas, como estas: tripsina, quimiotripsina, amilasa, lipasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. ¿Sí? Todo lo que diga ASA es una enzima lítica, quiere decir que va a degradar alguna sustancia. Ahora, en cuanto al cáncer pancreático, tenemos que va a ser una de las neoplasias, ¿sí?, más agresivas. ¿Por qué? Porque su diagnóstico casi siempre va a ser tardío. ¿Por qué? Porque los síntomas que da nos los va a dar cuando ya está en etapas muy avanzadas. Recuerden, ya vimos que es una neoplasia, una displasia, hiperplasia, hipoplasia, ¿sí?, y metaplasia. Además de que también ya vimos el concepto anteriormente de metástasis. Por tanto, pues esta clase no va a ser tan lenta, ¿sí? Vamos a acabar más rápidamente. Ahora, va a ser la 7ª causa de muerte por cáncer o por una neoplasia en hombres, tanto en hombres como en mujeres. Es un problema, ya que pues se dificulta su diagnóstico por la forma tan tardía que presentan nuestros pacientes los síntomas. Es una enfermedad bastante agresiva, aparte de que hace metástasis muy rápidamente, y no hay un tratamiento sistémico que sea efectivo para controlar esta enfermedad, teniendo que a 5 años de ser diagnosticado, solamente de 100 pacientes, solamente 2 van a estar vivos a los 5 años. ¿Sí? La tasa de incidencia y mortalidad es prácticamente igual. Esto quiere decir que prácticamente todos los que se diagnostican con cáncer pancreático, todos se mueren. ¿Sí? Proporción entre hombres y mujeres: 1.7 en varones contra 1 mujer. Eso es lo que pasa. Ahora, la supervivencia tras el tratamiento quirúrgico es muy pobre, igual que con el tratamiento con quimioterapia. ¿Sí? La supervivencia media de un paciente diagnosticado, ya una vez que se diagnostica el cáncer, es de 18 a 20 meses. O sea, no llegan a durar más de 2 años después de haber sido diagnosticado el cáncer de páncreas. Sí, aquí
está de nuevo esa estadística. Esto es para que les quede bien claro que es una enfermedad muy agresiva, ¿sí? El tamaño de las neoplasias normalmente no sobrepasa los 2 centímetros, es bastante pequeño y se van a localizar principalmente en la cabeza del páncreas. Resulta que es igual de agresivo aunque no tenga ni metástasis ni invada órganos vecinos, ¿sí? Y aquí tenemos esta situación de que el paciente al que le quitamos el páncreas, que logramos quitarle el tumor, logra sobrevivir hasta 22 meses, no llega a los 5 años. Y a los que no se les quitó porque era irresecable, porque estaba en un punto que no podía sin dañar o finalmente tener resultados fatales de la cirugía, no duran más de 10 meses. Es muy agresivo. ¿Sí? La etiología del cáncer pancreático es prácticamente desconocida, aunque tenemos algunas teorías sobre qué es lo que lo puede provocar. La mayor parte de los cánceres pancreáticos son adenocarcinomas. Cuando nos referimos a adenocarcinomas o espinocelular o vasocelular o algún nombre, nos referimos al tipo de célula cancerosa que está provocando la patología, ¿sí? Entonces, casi en todos estos adenocarcinomas de páncreas hay alteraciones genéticas o cromosómicas de fondo en nuestro paciente que podrían estar relacionadas con la presencia del cáncer. Manifestaciones clínicas, pues por esto es difícil diagnosticarlo porque es asintomático, no nos va a dar síntomas hasta que estemos en etapas muy avanzadas, ¿sí? Como está localizado en el punto donde está el duodeno, donde está el estómago, es difícil palparlo o examinarlo. Entonces, en los exámenes físicos de rutina no se detecta en etapas iniciales, hasta que si acaso la masa ya esté muy crecida o dando muchos síntomas. Ahora, factores de riesgo, cosas que hace nuestro paciente que le pueden generar a largo plazo. Son bastante genéricas porque, como digo, no tenemos una causa en sí que esté provocando este problema. Por ejemplo, tenemos aquí a la obesidad. El tabaco viene a estar muy relacionado. Entonces se puede disminuir la incidencia del cáncer de páncreas hasta en un tercio, hasta en un 30%, si hacemos que el paciente deje de fumar. La edad hasta los 70 años, personas de 70 años son los más, entre 60 y 80 años son los que están más en riesgo y principalmente en varones, siendo casi el doble, ¿sí? Si existen familiares con cáncer de páncreas, solo el 5 al 10% son hereditarios. La raza resulta que es más común en personas de raza afroamericana, asiático-americana o caucásicos, o sea, gente blanca. La alimentación, personas con una dieta rica en grasas, pescado, carnes fritas y bajo en fibra, frutas o verduras. Está relacionado también con el hecho de que nuestro paciente haya tenido pancreatitis crónica. Entonces los factores de riesgo de la pancreatitis crónica se aplican como factores de riesgo para padecer cáncer de páncreas. ¿Sí? Pacientes con diabetes mellitus, si es intolerante a la glucosa, hasta un 80% se puede hacer el cáncer. Si es diabético, un 20%. Otros factores genéticos, que tenga una pancreatitis hereditaria, una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o el síndrome de Lynch, otras enfermedades así raras. Casi todas las que tengan alguna alteración genética nos van a presentar un riesgo en mayor o menor medida para generar ese tipo de patología. Y obviamente, como en todos los cánceres, de exposición a carcinogénicos como el asbesto, los pesticidas, petróleo y otros tipos de hidrocarburos. Algunos estudios sugieren que si en un paciente realizamos una gastrectomía parcial, o sea, por alguna razón, por una perforación, por otro cáncer, por alguna úlcera, alguna situación, quitamos parte del estómago, esto aplica a factor de riesgo. Nuestro paciente puede desarrollar un cáncer de páncreas, aunque el mecanismo no está bien demostrado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes relacionadas con el cáncer pancreático. En ambas estamos viendo un páncreas ya con el tumor, pero básicamente tuvo que resecar con todo y el duodeno. Sí. Ahora, normalmente en el páncreas exócrino, que ya dijimos que es el 95% del páncreas, vamos a encontrar un adenocarcinoma ductal. Quiere decir que se va a localizar
entre los conductillos de los acinos pancreáticos. Esto es cerca del 90% y se va a localizar principalmente en la cabeza. ¿Sí? Cuerpo y cola ocupan un 30% nada más. En el endocrino puede haber también una tumoración de páncreas, por eso, por ejemplo, la diabetes viene a ser un factor de riesgo. Puede haber un tumor que se haya generado en ese 5%. Como por ejemplo, un síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma, un insulinoma, un tumor productor de insulina, un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que tiene varios tumores y todos son productores de hormonas, entonces nos va a dar varias situaciones de alteraciones de tipo endocrino. Un bipoma, ¿sí? Es un péptido intestinal vasoactivo, es una sustancia que produce alteraciones en la circulación de los tubos digestivos. Un glucagonoma, es un tumor que produce glucagón. Un somatostatinoma, para que se acuerden, o sea, se pueden generar tumores en el páncreas de cada una de las sustancias que produce. ¿Sí? Así como también linfomas o metástasis de otros tumores sólidos, como por ejemplo los que más comúnmente nos hacen una metástasis hacia el páncreas son estos tres: el cáncer de mama, de pulmón y los melanomas. Patrones de diseminación, ¿a dónde se puede ir? Primeramente, pues se puede ir por los ganglios linfáticos. Muchos cánceres, eso es lo que hacen, viajan a través de los ganglios linfáticos. ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia el lecho pancreático duodenal, subpilórico, a la curvatura menor del estómago, por debajo de la cabeza pancreática, o alterando la arteria mesentérica superior y los ganglios periaórticos. Cuando, recuerden que gran parte de esta patología no hace metástasis. Sí, o sea, no es que no la haga, simplemente que el paciente no sobrevive tanto tiempo como para que se desarrolle. En el caso de que se desarrollara, pues nos va a hacer metástasis principalmente, y esto grábenlo para el examen, principalmente hacia el hígado y al pulmón. Ahora bien, manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Qué nos da? Que lo identificaremos por la clínica. Primeramente, pérdida de peso. En un 70% de los pacientes van a perder peso. En un 80% de los pacientes va a haber un dolor abdominal. Este va a ser particularmente más marcado en personas donde se afecta cuerpo y cola. Pero como la mayoría, el 70% se da en cabeza, entonces el dolor pues, va a estar disminuido en intensidad. Entonces va a tener dolor epigástrico o en ambos hipocondrios. Entonces puede pasar desapercibido o confundirse con otro tipo de patologías intestinales. Su intensidad va a ser severa, va a ser un dolor intenso de tipo sordo. Se va a irradiar en cinturón hacia la espalda, entonces va a ser todo alrededor. El paciente va a sentir dolor en todo alrededor del abdomen, hasta la columna. ¿Sí? Y va a ser de predominio nocturno, principalmente va a ser los episodios más intensos durante la noche. Empeorará con las comidas y con el paciente recostado en decúbito supino. Y se alivia con la flexión ventral. Es parecido al dolor que da la pancreatitis, ¿sí? ¿Cómo se quita? Con el paciente en gatillo, ¿sí? Flexionando su dorso sobre sus piernas como si fuera en posición fetal. Y empeora exactamente igual que con la pancreatitis en un paciente con decúbito supino. Entonces, estas serán las características del dolor. ¿Qué otros síntomas más puede presentarnos? Ictericia y prurito. Puede tener ictericia porque hay algún proceso hemolítico o hay algún proceso de obstrucción de la eliminación de la bilis por el tamaño del tumor. Esto pasa cuando el tumor se encuentra en la cabeza del páncreas. El prurito también está dado por las grandes concentraciones de bilirrubina en sangre. Y como muchos cánceres, nos va a dar el síndrome constitucional que encontramos en un 30-40% de nuestros pacientes, que es malestar generalizado, astenia, adinamia y anorexia. No tienen apetito, no tienen ganas de hacer nada. En algunos casos se hacen anedónicos, tampoco tienen la intención o el ánimo de hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Un 10% de nuestros pacientes desarrollarán colangitis. Esta colangitis pues nos va a llevar a desarrollarnos la ictericia y el prurito. Además vamos a encontrar positivo el signo de Courvoisier, que quiere decir que vamos a encontrar una vesícula biliar palpable que se puede tocar,
va a tener nuestro paciente ictericia, pero la vesícula no va a doler. Eso es lo que nos va a llamar la atención. ¿Sí? Se va a asociar con un tumor de la cabeza del páncreas o otro tipo de carcinomas. Porque si fuera un cálculo, pues tendríamos una vesícula tal vez palpable, pero dolorosa. Por último, tendríamos también una tromboflebitis migratoria. Esta tromboflebitis va a estar relacionada a el cáncer de páncreas y vamos a encontrarlo en ciertas regiones donde vemos inflamación de las venas, ¿sí? Vamos a ver un cordón inflamatorio corto que en pocas semanas va a involucionar, va a desaparecer completamente y luego va a aparecer en otro lado, pero en el trayecto de la misma vena, siguiendo la misma vena, ¿sí? La tríada clásica del cáncer de cabeza de páncreas pues va a ser pérdida de peso, dolor abdominal e ictericia. Si encontramos estas tres características, pues podríamos sospechar de un cáncer de páncreas, pero se puede confundir con otros cánceres del tipo de abdominal. ¿Qué le vamos a estudiar? Pruebas de laboratorio. Vamos a encontrar una anemia moderada, tal vez hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia, obviamente, en el caso de que tenga ictericia, elevación de algunas enzimas, de algunas hormonas hepáticas, ¿sí? Y vamos a tener algunos marcadores tumorales elevados, aunque ninguno de estos nos va a ayudar a que sea el diagnóstico porque se elevan en situaciones diferentes al cáncer pancreático. ¿Sí? Una radiografía no nos va a dar ningún dato, no vamos a ver nada en una radiografía. Una ecografía nos podría permitir saber si hay dilatación de algún conducto. La tomografía tiene una sensibilidad del 82 al 90%, quiere decir que sí nos permite o nos da información sobre qué está pasando con el páncreas. En esta imagen, por ejemplo, lo que alcanzamos a observar, ¿sí?, por marcado por las flechas, son las tumoraciones a nivel de la cabeza del páncreas. Esta tomografía nos va a permitir también ver la localización, el tamaño y su extensión. También sirve para estadificar. ¿Sí? Entonces nos va a dar de forma muy precisa el tipo de cáncer y la evolución. La resonancia magnética, que normalmente pues, es un estudio de mayor calidad, no la supera. Es más o menos equivalente a la tomografía. Otros estudios radiológicos, ecografía endoscópica. O sea, vamos a meter un endoscopio y a través de este, con un transductor, vamos a hacer un estudio de ultrasonido. Nos deja ver imágenes del páncreas en alta resolución a través de una sonda ultrasónica. ¿Sí? También nos sirve para determinar el tamaño del tumor, si hay afectación portal, o sea, del sistema de la vena porta, o mesentérica. Y también nos permite obtener muestras de tejido, que es muy importante para el diagnóstico. Recuerden que los cánceres todos se diagnostican de forma histológica, siendo un estudio patológico. La CPRE es un acrónimo para referirnos a un estudio diagnóstico que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Esta nos va a permitir saber en qué punto está el tumor. Entonces permitirá diferenciar entre tumores periampulares que están cerca de la ámpula de Vater, ¿sí?, donde se puede generar una ictericia obstructiva, y nos vamos a dar cuenta porque pues, no pasa el endoscopio. Recuerden también que la CPRE es un factor de riesgo para presentar pancreatitis crónica. Tratamiento. El único tratamiento que probablemente pueda servirnos para curar a nuestro paciente es quitar el páncreas. ¿Sí? Es quirúrgico, es quitarlo. ¿Sí? Entonces hay que preparar al enfermo como a través de una estadificación correcta. Hay que hacer un buen estudio para saber en qué etapa está nuestro paciente, ya que recuerden que es tan agresivo que pues muy pocos pacientes se salvan. De 100 se salvan 2. En algunos casos también hay que quitar el duodeno porque a veces hay afectación de este, o simplemente hay que quitarlo para quitar márgenes que, aunque no tengan neoplasias, que nos pueden dar neoplasias más adelante. ¿Sí? En el caso de que no sea operable, pues se va a dar tratamiento paliativo, se va a dar quimioterapia tratando de disminuir las molestias que pueda estar provocando, y pues el principal, la analgesia. ¿Sí? Entonces con esto hemos revisado lo que menos necesitan saber sobre el cáncer de páncreas, que yo creo que lo que más se les va a grabar es el hecho de que prácticamente todos los pacientes con cáncer de páncreas fallecen, ¿sí?, por el nivel de agresividad.
Entonces con eso hemos terminado. Nos faltará en la próxima clase revisar lo que son las enfermedades inflamatorias del intestino grueso, como el CUSI y el Crohn. ¿Sí? Entonces por hoy hemos terminado la clase.